Bien ahí, Alex. Buenas, buenas. Buenas tardes. Alex, creo que no se te escucha. Sí, no se te escucha. No se te escucha. No. Ah, está cargando. ¿Y A ver. ahora? Ahora sí. ¿Ahora? Ahí sí. Ahí. No toques nada, no ¿Está toques bien? nada. No toques nada. Ok, no toco más. No toco nada más. Está espectacular ahí. Mejor imposible. ¿Todo Ok. bien? Sí, muy bien, voy a verificar, pero hoy normalmente Marcelo no viene, está enfermo. Uh. No pienso que esté el virus, pero es otra cosa que tomó. Ah, sí. Tal vez estos días de cuarentena comes cosas en casa, está re mal. Ah, bueno, Sí, bueno. yo creo que todos subimos un par de kilos con la Estaba cuarentena. enfermo, yo pienso que es debido a lo que comió. Es mi impresión. Está bien, está bien. Al menos no tienes esos síntomas, tienes otros síntomas, pero no estos. Bien, eso es importante. Eso es importante. Ok, entonces voy a dar la clase solo y vamos a ver, hay que hacer la lista de todos los que están acá. Ok, lo haré después. Sí, capaz que hay que esperar un poco a 35. que entre gente. Sí, ya somos 35. Sí. Y... Aló. Ok. 34, somos menos. Quizá hay que empezar. Sí. Ok, entonces hoy podemos hablar, ¿ya bajaron el práctico 5 o no? Sí. Sí, Sí. inducción. Entonces podemos hacer un poco de lógica, pero también podemos empezar con la inducción, Bien. como quieran. Voy a preguntar si había preguntas sobre los prácticos de lógica, el 4. Había un término Sí, yo capaz también tengo que una vos... pregunta. Hola. Hola. Sí, sí. En realidad había un término que vos en la explicación que diste lo manejaste, Sí. pero me gustaría si podés repasarlo simplemente de una terminología sobre condición suficiente y necesaria, la diferencia o la definición de cada una. La definición es muy sencillo. Cuando tenés una implicación P implica Q, quizás yo ah, ¿cómo yo puedo hacer esto? Ya estoy perdido, no hice nada. Sí. Y Ya recién estoy empezamos. perdido. Sí, tengo un poquito de dificultades. Buenas. Buenas. Ok, Sí, a mí whiteboard. también Nos- Ok, Hola. condición necesaria y Hola. suficiente. Ok, Sí, a mí también me cuesta un montón ese tema. cuando tengo una implicación, se dice que esta es suficiente y esta es necesaria. Es decir, cuando yo tengo cada vez que una implicación es verdadera, ¿ok? Cuando es verdadera, se dice que P es suficiente para la Q, es decir, que P sufice a encender Q, ¿entiende? Sí. Ujú. Pero quizá otra cosa podría encender Q. Esto dice solo que si esta se prende, entonces esta se va a prender también. Y acá se dice que es necesaria, es decir, que se dice que P es suficiente para Q, mientras Q se dice que Q es necesaria para P. Es decir,
Cuando digo que Q es necesaria, es decir, que cada vez que P se cumple, Q se cumple. Y cuando digo que solo es un cambio de terminología, pero es la misma cosa que una implicación. Es decir, si tienen dificultades para saber quién es suficiente y necesaria, hay que reemplazar por implicaciones y ya está, es lo mismo. Ok. Solo es una pregunta de terminología. Cuando hablaste de terminología tenías razón. Es exactamente más que una implicación. Es decir, cuando tenés P implica Q, también se puede decir P es suficiente para Q y también se puede decir Q es necesaria para P. ¿Ok? Ok, entendido. Y después hay que entender por qué se usan las palabras suficiente y necesaria. La razón es suficiente porque P implica Q, es decir, cada vez que tenemos que P se va a aprender Q. Esta razón porque es suficiente. Es decir, Ujú. P cuando está sola no necesita otras cosas. Pero cuando digo que Q es necesaria, es decir, que cada vez que P se prende, Q viene automáticamente. Entonces Q es una consecuencia necesaria de P. No puedes tener P sin Q, por eso es necesario. Tal cual. No tenés poder P sin Q. P sin Q es la negación. Es decir, la negación de P implica Q. Es horrible en mi pizarrón, ¿no? Se Es lo entiende. mismo que no P es equivalente a no P y Q. Y es lo que vos hiciste. Tenemos... no, disculpa, me equivoqué, por supuesto, es la cosa. Cuesta, vos tenías razón y yo me equivoqué. ¿Viste? No, no es esto que yo quiero. Wrong. Ok. Esto es la negación de P implica Q. Y es lo que dijiste, P sin Q. Esto se lee Claro. P y no Q, pero como vos lo pronunciaste, funciona también. Una buena lectura es P sin Q. Ok. Cuando decís P sin Q, es lo mismo que P y no Q. Es exactamente lo que dijiste. Es decir, Ok. tenemos P sin Q cuando la implicación es falsa. Cuando es verdadera, cada vez que P se cumple, tenemos Q. Q acompaña a P. Entonces Q es necesaria con P. Ok. Pero la única cosa que hay que entender es la implicación. Ok. Ahora clear y puedo descompartir. Ok, ¿otras preguntas? Sí, yo tengo una duda de ejercicio 14. ¿Ejercicio qué? 14. 14, ok, vamos a ver. ¿Del 4? Sí, el 4. Yo cambié el para todo por existe y también el signo de la desigualdad. No sé si está bien Sí, me parece bien. cambiar las dos cosas. ¿Cómo lo decís acá? Parece bien. Vamos a ver. Ok, es el 14. Ok. Ah, no, no es el 14. El 14 es otra cosa. ¿Qué ejercicio es? Sí, Ese que dice decir si cada afirmación es verdadera o falsa y Ah, y negarla. negarla. Ok, ok, ok. Entonces es esto. Vamos a corregirlo. Lo podemos hacer sin preparar nada. Entonces voy a hacer un share. Y ¿dónde está? Está acá. Ok. Entonces, la primera. ¿Qué piensan? Para todo X en R, X es positivo. ¿Qué es verdadero o falso? falso. Falso. ¿Y cómo se niega? Que El principio de la negación es que se reemplaza los para todos para existe, las implicaciones por la famosa conectiva P sin Q y se intercambia los signos. Entonces, en este caso, daría existe X en R tal que X es negativo o nulo. ¿Eso que hiciste? sí, ahí va. Está bien. Y el resto es similar. Acá, el Sí, segunda es, existe X en R, tal que X menos 1 es menor o igual a X. La tercera es, para todo X en R,
x cubo es distinto de x, etc. Claro, sí, sí, bueno. Muchas Entonces gracias. está bien. Estas son las leyes de De Morgan. Ya había presentado las leyes de De Morgan, que dicen básicamente la negación de un para todo es el existe de la negación de un existe es el para todo de la negación, y después se empuja poco a poco la negación en la fórmula. Y cuando llegas a una fórmula sencilla como esto, hay que invertir, hay que decir, reemplazar mayor por menor o igual por menor, etc. ¿Ok? Ahí va. ¿Otras preguntas? ¿No hay más preguntas sobre el práctico de lógica? Ay, sí, sí, sí. Para allá te digo. A mí. Hola, buenas noches. Buenas. Buenas. A mí, en el que no pude hacer, hola, el que ¿Sí? no pude hacer fue el ejercicio 9. El 9, vamos a ver. Ok. Ah. Para que el cuadrilátero... El problema es que no sé lo que es un rombo. Tengo que ver un diccionario. Me faltan palabras a veces. Un rombo es un cuadrado Es- girado a 45 grados. Exacto, eso sí. Entonces es un cuadrado, nada más. Sí, ¿O no? bueno, o no. Un Voy a rombo verificar. es como un No, cuadrado porque girado a puede 45 tener... grados. Como una cometa. No, Como una no, cometa. Es un cuadrado, un rombo. No es sé un si cuadrado. sabe lo que es una cometa. Pero un Bueno. cuadrado no es un rombo, ¿no? Es un, Necesariamente. es un cuadrado que no tiene ángulos rectos. Tal cual. Entonces no es un cuadrado. O sea, No, claro, Ahí va. no es un cuadrado. yo Es Tiene el lados hermano iguales. del cuadrado. tienen que... Me Bueno, dicen que es un Hay cuadrado. Esto que, está todo hay que grabado, explicarle Cuadrado. cómo es un rombo, medio fácil. Sí, pero no sé lo que es un rombo. Por suerte, hay mi amigo Wikipedia que me dio la solución. Es un paralelogramo cuyos 4 lados son de igual longitud. Eso, un paralelogramo. Esto. Entonces, es un paralelogramo. Sus cuadros lados son de igual longitud, pero no tienen necesariamente ángulos rectángulos, entonces no tienen ángulos derechos necesariamente, pero los cuadrados son casos particulares de rombos, es claro para mí. Entonces no hay que excluir los cuadrados, por favor, no hay que discriminar los cuadrados, pertenecen de su propio derecho a la categoría de los rombos. Ok. Entonces, para que un cuadrilátero sea un rombo, es necesario que sus diagonales sean perpendiculares. Ok. Y la cosa es que, de hecho, me parece que sí. Es decir, ahora, cuando decimos para que un cuadrilátero ABCD sea un rombo, es necesario que sus diagonales sean perpendiculares. Sí, es así. Acá también se puede decir que si un cuadrilátero es un rombo, entonces sus diagonales son perpendiculares. Y esta afirmación es verdadera, ¿no? Ok. Pero no podría haber otros cuadriláteros con diagonales perpendiculares que no sean rombos. Tal cual. Y hay ejemplo muy fácil. Podemos dibujar uno. Voy a improvisar. Es la primera vez en Francia no se estudian los rombos. Descubro la categoría. No, ¿cómo le dicen en Francia? ¿No tienen nombre particular? No, porque nosotros discriminamos a los rombos. Consideramos que no son interesantes. Ok, voy a hacer un cuadrilátero. Esto, voy a dibujar dos diagonales perpendiculares, ¿ok? Y pueden ver que esto no es un paralelograma y que los cuadros lados no son iguales. Contraejemplo. Esto no es un rombo, sin embargo,
tiene diagonales perpendiculares. Entonces Ok. la condición no es suficiente. No es suficiente. Es decir, la condición es necesaria, ¿Lo lograste? pero no es suficiente. Es decir, que acá esto implica esto, pero esto no implica esto. Ahora, completar la condición necesaria para que sea suficiente. Es decir, hay que agregar algo a decir que los diagonales sean perpendiculares. Que los cuatro lados sean iguales. ¿Qué cuatro? Sí, pero si pones esto, estás un poquito haciendo una trampa. Te explico. Lo que decís es que si los cuatro lados son iguales y las diagonales son perpendiculares, entonces los cuatro Quedé lados 6 y quedé 1. son iguales. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Va a tener que mutear ahí, Alex. Manuel, tenés Sí, el sí, micrófono sí. abierto. ¿Quién que hay que mutear? Manuel Ramírez. Manuel. Manuel. Y para poder eliminarlo. Claro. ¿Para qué? Pero no lo veo. Abajo queda igual. Sí. Manuel Claro. Ramírez. Yo no veo ningún Manuel. No, me acaban de nombrar. Sí, que Sí, tenés porque el se está- micrófono abierto. es el abierto. Sí. Ok, Ahí va. entonces no. Ok, ¿entienden el contraejemplo acá? Entonces, ¿qué hay que añadir como condición? Alguien propuso que decir que los cuatro lados son iguales. Esto va a funcionar, pero es un poquito trivial. Porque decís que si las diagonales son perpendiculares y además los cuatro lados son iguales, esto va a implicar que los cuatro lados son iguales. Pero eso es trivial. Que las otra diagonales se corten en el punto medio. Tal cual. Es decir, las diagonales son perpendiculares y ambas diagonales se cortan en su punto medio. Y si Ahí va. añadimos estas cosas, obtenemos un rombo. Ok. Ahí va, genial. ¿Es claro? Sí, yo ahora Sí, entendí. gracias. Si te contestamos la primera sugerencia en una prueba, ¿lo consideras correcto? Depende del humor del corrector. En general, lo que va a pasar es que el corrector va a reír mucho, o bien va a llorar, depende de su humor, y va a preguntar, depende del criterio de corrección que vamos a aplicar este día. Ok. En Si lo este corrige caso, Alex, estamos en el horno. es una cosa donde no esperamos tal respuesta. Ustedes, en términos de boludeces, son muy fuertes. Entonces, a veces tenemos que adaptar el criterio. En general, hay que preguntar al jefe que se ríe mucho. En general, se saca la mitad de los puntos, algo así. Pero como no es falso, es difícil poner 0. Ok, para que dos rectas del espacio sean paralelas, es necesario que su intersección sea vacía. Ajá, dos rectas del espacio sean paralelas, es necesario que su intersección sea vacía. La Sí. implicación es verdadero. Es claro Sí. que si yo tengo Sí, es dos verdadero, rectas del pero- espacio son paralelas, su intersección es vacía. Pero ¿qué piensan del recíproco? No es necesario. También. ¿Es suficiente o no? No, no es suficiente, falta que todos los puntos de las dos rectas sean equidistantes. Es complicado. Sí, sí Que puedes, sean no puedes coplanares. Él decía que todos los puntos de la recta sean equidistantes de la A la otra misma distancia. recta. Tienen razón, esto va a funcionar. Pero podría ser también que tenga infinitas intersecciones. Acá estamos implícitamente excluyendo el caso donde son iguales. Ah, ta. Depende de los momentos, depende de nuestro humor. Ahí dice intersección vacía, así que no pueden ser iguales. Claro. Acá la intersección es vacía. Entonces, yo, una propuesta que funciona bien, es decir, que la intersección es vacía y además todos los puntos de la primera recta tienen misma distancia a la segunda recta. Es lo que propusiste, ¿no? Exacto.
Sí, funciona. Y esto es necesario y suficiente. Ok. Para que los tres números reales sean positivos, es necesario que AB sea positivo y que BC sea positivo. ¿Qué se puede decir? Que falta que A por C sea positivo. Tal cual. Falta que A por C sea positivo. ¿Entienden? Entonces es el juego completar el lado derecho de una implicación, porque esto es el lado derecho de una implicación, completarlo para que obtengamos una equivalencia. Ok, no tengo nada más cosas que decir sobre este ejercicio. Ok, gracias. Que A y C sean positivos. ¿Cómo? A por C. Que A por C sea Ah, positivo. Ah, ok. Entendí. Gracias. Ok. Algo que me quedó pendiente, Alex, en Sí. el número 2, porque habla de rectas en el espacio que Sí. sean paralelas. Perdón, en el ejercicio 9, en el punto 2, Sí. el que analizamos recién. Dos rectas paralelas en el espacio, de hecho son dos rectas que tienen el mismo vector director. Te Sí, voy a claro. hacer un dibujo con mis dedos. Ok, vamos a hacer animación directa. Mírame. Acá es una recta. Acá es otra recta. Estas rectas que yo pongo acá no se cortan, pero no son paralelas. Para que estén paralelas necesito algo así, por ejemplo. Claro. ¿Ok? Bien. Ah, bien. No se dan cuenta de la Es cantidad decir, de... consulta, si yo tengo dos rectas que no son paralelas, pero son en planos paralelos, no se consideran paralelas. No, porque, por ejemplo, esas dos rectas, puedes imaginar dos planos que son paralelos, en los cuales la primera recta está en el primer plano, la segunda está en el segundo plano, pero las rectas no son paralelas. Claro, pues no son equidistantes. Tal cual. Perfecto. Rectas bien. paralelas es realmente vectores colineales, vectores directores colineales. Es decir, la dirección es colineal, no sé cómo Alexander, decirlo. y que sean, si son coplanares, serían paralelas. No. ¿No es condición suficiente? No. Si no tienen intersección, si la intersección es vacía, si son coplanares y la intersección es vacía, son paralelas. por eso, Porque esas lo que es suficiente. estás haciendo es que estás usando el resultado de la geometría del plano, que dice que cuando estamos en el plano, dos rectas son paralelas, solo si no se intersectan. Y esto es verdadero en plano y es falso en el espacio. Entonces, tu truco consiste en decir, ok, no se resolverá bien el problema en geometría de 3 dimensiones, agrego la hipótesis que estoy en 2 dimensiones, introduciendo un plano. Y esto funciona bien. Estoy de acuerdo con esto. Es una buena solución. Recibiría todos los puntos. Lo importante. Para ustedes, lo único que existe son los puntos. Sí. Está re mal. Está re mal. No saben lo que tiene valor en el mundo. Ok, otras consultas sobre el práctico de lógica. ¿No? No. Buenas, Alex. ¿Todo bien? Sí. Consulta sobre... Él ya tiene su máscara Sí, atrás del video. ¿Sabes que el virus no puede pasar por los cables internet? No me habían dicho, pero por las dudas quería estar protegido. Sí, tal cual. Ok. Quería del ejercicio 13 hacer algún ejemplo. Sí, vamos a ver. ¿Dónde está mi 13? Ya desapareció mi 13. Ya sé dónde está. Ok, voy a compartir. ¿Dónde está cosa? Esto. Ejercicio 13. Ok, acá. Ok. Todos los triángulos son rectángulos. ¿Qué pensás? ¿Verdadero o no? No, falso.
Falso. Falso. Entonces la negación de todo es existe. Entonces voy a negar, existe un triángulo no rectángulo. Yo sé lo que voy a hacer. Voy a anotar. Entonces esto es falso. Y la negación no la voy a escribir porque es horrible mi escritura con esta cosa. Voy a decirla. Es, existe un triángulo que no es rectángulo. Y esto es verdadero o falso. Verdadero. Verdadero. Es el juego. Cada vez que Verdadero. una fórmula es falsa, su negación será verdadera. Cada vez que una fórmula será verdadera, su negación será falsa. Existe un real x tal que x cuadrado es negativo. Alex, ¿Sí? en la cuarta columna habría que escribir la oración negada. Sí, pero no lo escribo, la digo. Está bien, sí. Yo para entender lo que precisaba. Hay que escribir la oración negada. Ok, segunda. Existe un real x tal que x cuadrado es negativo. ¿Qué piensan? ¿Es verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Cuál es la negación? Verdadero. Todo. Ahora voy, por supuesto que la negación va a ser verdadera porque la negación de falso siempre es verdadero. La cosa importante es escribir la negación. Para todo real x, tenemos que x cuadrado es positivo o nulo. Y esto es verdadero. Ok, tercera. Todos los cuadriláteros no se pueden inscribir en una circunferencia. Acá hay que entender todos los cuadriláteros no se pueden inscribir. ¿Cómo lo entienden? Acá es un problema de idioma. Dice que no podés meter a todos los cuadriláteros dentro de una circunferencia. Pero, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que yo puedo entender esto de dos modos distintos y como no soy hispanohablante nativo, tengo dudas. Hay dos explicaciones posibles. O bien dice, para todo cuadrilátero no se puede inscribir, cada cuadrilátero no tiene inscripción en una circunferencia. O bien, existe un cuadrilátero que no se puede inscribir en una circunferencia. Yo entiendo como que ningún Yo cuadrilátero entiendo- puede ser Ahí inscrito va. en una circunferencia. O sea, la negación de todos es ninguno. Sí, no. No, la no negación existe de todos es que un- existe uno. Acá, No existe un cuadrilátero que pueda ser inscripto. Creo que yo lo Ahí entiendo va, así. sí. La primera. Entonces, esto quiere decir ningún cuadrilátero se puede inscribir en una circunferencia. Ahí va. Para mí ¿Es sí. así que lo sí. entienden? Sí. ¿Qué piensan de esto? Falso. Falso. Esto es falso. Y su negación es algún cuadrilátero se puede inscribir en una circunferencia, que es verdadero. No, No. no. A la negación de falso siempre es verdadero. No, sí, claro. No, lo que te digo es que si es ningún cuadrilátero se puede inscribir en una circunferencia, el opuesto son todos. No, ninguno es universal. No, el Ninguno- opuesto es el alguno. opuesto ninguno es alguno. Vos pensate que el todos es un para todo y la negación es un existe. Ningún, voy a explicar, ningún. Escribo re mal. Es lo mismo que Podés insertar un cuadro de texto. para todo seguido por una negación. Entonces, ningún es un cuantificador universal. O bien es lo mismo que no existe. Claro. ¿Pueden ver? Sí. Sí. El no P sería que existe al menos uno. Entonces existe al menos uno. ¿Ok? Tenemos 10 minutos. Sí, termino este ejercicio y después voy a conectar de vuelta. Dale. Ok, existen triángulos que tienen ángulos obtusos. ¿Qué piensan? Verdadero. Verdadero. Es verdadero. Sí. Estoy de acuerdo. Y su negación es Falso. es falso, es decir, Es decir, ningún triángulo tiene ángulo ángulo obtuso. es falso. Ok.
todos los números reales verifican x cuadrado mayor o igual a 1. Falso. Es falso. Falso. Para cualquier número menor a 1, x cuadrado es menor a 1. Sí, claro. Para entre menos 1 y 1 en realidad, pero sí. Tal cual. Entonces, ¿cuál es la negación acá? Verdadero. Existe un número real que verifica eso, ¿no? Que verifica x cuadrado es menor a 1. Y como lo dijiste, cualquier número entre menos 1 y 1 cumple que x cuadrado es menor que 1. Entonces la negación es verdadera. Ahí habría que aclarar lo que dijo él, o alcanza a componer que es menor a 1, porque si es menor a 1, pero también Menor es mayor a menos 1. Estrictamente a 1. Porque acá la negación de x cuadrado es mayor o igual a 1 es menor estrictamente a 1. ¿Está Entonces, bien en el no P poner solo menor a 1? ¿Está bien? está No mejor. tenés que aclarar que es mayor a menos pienso- 1. Yo pienso que acá es un ejercicio lingüístico. Solo hay que cambiar la formulación de la frase. No hay que hacer Ah, ok. cuentas. Acá lo que hizo era simplificar el enunciado. Está bien, pero no era lo pedido. Ok. Existe al menos un divisor de 12 que no es divisor de 18. Verdadero. ¿Quién? 4. 4. Entonces es verdadero. Y la negación sería... todo... Para, una consulta. Estamos hablando en números naturales, ¿no? Sí, En todo caso. sí, cuando se habla de divisibilidad, siempre es por números naturales. Acá. Ok. Entonces la negación sería todo número menor... no. Todos los divisores de 12 son divisores de 18. ¿Ok? Ahí Y lo esto estás es negando. falso. Y esto está falso. Es decir, acá hay que entender que esto ¿qué significa? Existe al menos un natural tal que este natural es a la vez un divisor de 12 y no es un divisor de 18. Su negación sería para todo natural, o bien es un divisor, o bien no es un divisor de 12, o bien es un divisor de 18. Pero esto es equivalente a la implicación. Es decir, para todo natural, si soy un divisor de 12, entonces soy un divisor de 18. Ah, ok. Ok, toda función que no es par es impar. ¿Qué piensan? ¿Verdadero o falso? Si yo considero la función igual a 0, la puedo. Esta tenés mala suerte porque es a la vez par e impar. Entonces tú eres un contraejemplo. ¿Hola? Y yo pienso que es verdadera. No, pará, no, es falsa, porque tenés los números con coma, los decimales, y eso no son ni pares ni impares. No hablamos de la de función, números, ¿no? hablamos de función par e impar. Es decir, si es simétrica respecto al eje Y, es una función par, o bien si su gráfica es simétrica respecto al punto, al origen. Entonces no. ¿Y No. la Hay función muchas nula? funciones que son ni par ni impares. Claro. Por ejemplo... ¿Qué pasa con la función nula? La función nula es a la vez par e impar. Tiene ambas propiedades. Una función Tiene es ambas impar cuando es paralela al eje X. No. Y bueno, ¿y entonces no es el contraejemplo de eso? El eje Y. Eje Y. El La eje función Y es par. Es esto. Una función par es f de menos x igual a f de x. Y en términos de gráfica, esto significa que la gráfica es simétrica respecto al eje vertical. Una función impar cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Y esto significa que la función es simétrica respecto al origen. Es decir, si por la derecha va por allá, por la izquierda va a ir por allá. ¿Ok? Ah, ok. Entonces,
Hay muchas funciones que no son ni pares ni impares. El ejemplo es la función x más 1. Acá dibujo mis dos ejes, dibujo la función x más 1. Esta no es simétrica respecto al eje y, tampoco es simétrica respecto al origen. No tiene ninguna simetría. Es x más 1. ¿Ok? Entonces, la negación de esto es, existen funciones que son ni pares ni impares. Y el enunciado inicial era falso y su negación es verdadero. ¿Cuántos minutos me quedan? 3 minutos 45. Ok, voy a terminar el ejercicio. En todo triángulo, el ortocentro es interior al triángulo. No me acuerdo lo que es el ortocentro. Hace siglos que no hice geometría. Es falso, hay un triángulo que tiene el ortocentro afuera. Ok. No me acuerdo cuál. Creo que era el acutángulo, ¿puede ser? Acá no voy a contestar porque me olvidé las definiciones. Está re, no preparé. Está re mal. El ortocentro es el punto equidistante de los tres vértices. Los tres vértices. Ok. Entonces, en el caso de un triángulo muy abierto, el octocentro te queda afuera. Ah, está Un afuera. rectángulo. Claro, claro. No, en un triángulo No. muy abierto, con Un ángulo un grande. punto tengo un ángulo de casi 180 grados. Sí. Ok, en todo triángulo este interior es falso. Y la negación es, existen triángulos cuyo ortocentro es exterior al triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esto es verdadero. Y ya está. Ok. ¿Tienen otras consultas sobre la lógica o...? No. ¿No? Entonces No. propongo lo siguiente. El Vamos a 16 parar. y el 17. Ah, ¿quieren otras cosas sobre la lógica? Ay, sí. 16, 17. Ok. Ah, esto es fácil. Es complicado el práctico 4. No, Sí. hay que seguir la clase que yo hice. Yo pienso igual. Hay Vos sos clases profe de lógica, Alex. Sí, no soy profesor, investigador, es peor. Tengo teoremas de lógica con mi nombre. No nos ayuda con eso. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa y en 5 minutos vuelvo, ¿ok? Bien. Está genial. Bárbaro. Ok. Ok, gracias. Desconecto todo. Sí. Bárbaro.